Ok, chicos, pueden comenzar. Adelante. Ok, bueno, a nosotros nos tocó los hidratos de carbono, que son pues una principal fuente de energía para el organismo humano, por ser el más común y pues más barato en todo el mundo. También son conocidos como glucósidos y sacáridos. Los glucósidos es nombre deriva por la palabra glucosa, que proviene de la palabra griega gliquis, que ay, aquí ya no se ve. A ver, voy, por favor. Ya. Ahí creo que ya no se vio, pero significa. ¿Sí se sigue viendo? Sí. Sí. Ok. Significa dulce. Y pues la palabra latina de sacáridos, que significa azúcar, aunque el azúcar común es tan solo pues uno de los centenares pues más compuestos y distintos. Estos dos son compuestos orgánicos cuya molécula está formada por tres elementos simples. El carbono, el oxígeno y el hidrógeno. También tiene su clasificación química, que una de ellas son los monosacáridos. Bueno, su fórmula es CNH, dos hidrógenos y un oxígeno. Los monosacáridos son moléculas hexosas, que quiere decir que tienen seis átomos. Y está la glucosa, que es el principal producto final de la digestión de los hidratos de carbono complejos o polisacáridos. Y aquí se produce la hormona de la insulina, que está liberada por el páncreas y que esta permite que la glucosa penetre en las células para así producir energía para estar activos. El nivel de glucosa en sangre se conoce por el nombre de glucemia, de tal forma que la palabra hipoglucemia indica un nivel demasiado bajo de azúcar en la sangre, y la hiperglucemia indica un valor alto en azúcar en la sangre. Y también sobre la galactosa, que aquí la encontramos en las legumbres, como es el frijol, los garbanzos, habas, ejotes, lentejas, y la fructosa, que es la principal fuente de energía de los espermatozoides, y esta la encontramos en las frutas y en la miel. Bueno, también tenemos lo que son disacáridos y nos dice que son carbohidratos formados por la unión de dos moléculas de monosacáridos. Dicha unión se realiza por medio de los llamados enlaces glucosídicos. También dice que la hidrosis o ruptura del enlace glucosídico de un disacárido origina dos unidades de monosacáridos. Dice que son solubles en agua, dulces y cristalizables. Dice que los disacáridos más conocidos son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. También acá nos dice que la lactosa está formada por una molécula de glucosa y uno de fructosa, que juega un papel importante en la dieta del hombre, ya que contribuye, perdón, a mantener los valores normales de glucosa en sangre. La maltosa dice que se forma en la unión de dos unidades de glucosa, que es la cebada germinada o en forma de material de reserva de tubérculos, semillas, raíces y de muchos vegetales. Ya la lactosa es el azúcar que contiene en la leche, por eso es el único disacárido del origen animal con importancia nutricional. Dice ejemplo que es la leche de vaca, contiene del 4 a 5% en lactosa.
Dice que está formada por una molécula de glucosa y una de galactosa. Bueno, pues después de eso sigue polisacáridos. Este tema, pues, le tocó a mi compañero Diego, pero no se pudo conectar y pues, bueno, yo lo voy a leer. Dice que son la unión de muchos monosacáridos, son largas cadenas de carbohidratos simples. Se divide en dirigibles y parcialmente dirigibles, los digeribles, perdón. Los digeribles entran los almidones, que constituyen la reserva energética de los vegetales, las enzimas digestivas, que se encargan de romper las largas cadenas para transformarlas en glucosa y sean absorbidas. El glucógeno, que la reserva glúdica de los animales y por lo tanto de la especie humana. El glucógeno hepático y muscular forma moléculas de glucosa para obtención de energía. Parcialmente digeribles están los lácteos fermentados por la flora intestinal y así poder pues, ser absorbidos y metabolizados. Y la inulina es la más conocida. Esta está presente en vegetales y pues frutas. Bueno, ahorita vamos a hablar de los hidratos de carbono no digeribles, que son las fibras. Nos dice que la fibra, aunque no sea absorbida, tiene unas propiedades que la hacen imprescindible para el mantenimiento de su salud. Dice que las podemos encontrar en dos tipos de fibras, solubles e insolubles. Dice que las solubles retienen el agua durante la digestión, lo que implica un retardo en la digestión. Nos dice que también regulan el nivel de glucosa en sangre y dificultan en parte la absorción del colesterol. Dice que se pueden encontrar en los siguientes alimentos, como lo es la cebada, las lentejas, la avena, las nueces y algunas frutas y verduras. Nos dice que los insolubles los podemos encontrar en el salvado, trigo y en las verduras. Y dice que aceleran el tránsito intestinal. Bueno, yo igual les voy a hablar de lo que son las fibras. Estas, por ejemplo, en una dieta, las podemos encontrar en productos vegetales y unas características es que pues no aportan calorías. Otra característica que es de las fibras que regulan el apetito porque provocan saciedad y por lo tanto pueden ayudar a controlar el peso. También mejoran el funcionamiento del intestino grueso y favorecen sus movimientos. Las fibras corrigen el estreñimiento y protegen contra ciertos tipos de cánceres digestivos. Además, ayudan a prevenir o a tratar la diverticulosis, inflamación de los divertículos intestinales, que son pequeñas bolsas o sáculos que se extienden desde la luz del intestino hacia el exterior de este. Y también nos ayudan a lo que es para prevenir la diabetes y las enfermedades cardíacas. Muy bien, chicos. Excelente equipo, muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a compartirles la pantalla. Profe, ¿sí puede aceptar a Lecona en la llamada, por favor? Puede entrar, no hay necesidad de aceptarlo, ¿eh? Está Dice que desactivada no. esa. Ah, bueno, ahorita le digo. Ujú. Sí, sin problema. Ok. Prendan sus cámaras, chicos. No veo prendidas sus cámaras. Y
me dicen si ya la pueden ver. Sí, profe, ya se ve. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver ya como tal el tema de carbohidratos y unificar ideas junto con lo que ya hicieron, junto con la actividad que realizaron. Bien, vamos a empezar por lo básico, chicos. Como su nombre lo indica, los carbohidratos son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Están unidos, y eso es clave, chicos, están unidos por un enlace llamado glucosídico. Es decir, si yo tengo una unión de glucosa más glucosa, lo que va a hacer que se unan es un enlace llamado glucosídico. En el caso de las proteínas, ¿cómo se llamaba el enlace? ¿Un enlace qué? Abusados, ¿eh? Que esas son preguntas de examen. Cosidíaco, No, en las glucosídico. proteínas es un enlace peptídico, ¿sí? En los hidratos de carbono o en los carbohidratos es un enlace glucosídico, ¿sí? Lo más pequeño de estos hidratos de carbono, recuerden que se llaman macronutrientes porque son moléculas grandes y que están constituidas por algo mucho más pequeño. Eso mucho más pequeño son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, ¿sí? Comenzando en este orden de ideas, primero están los monosacáridos, chicos, es decir, las moléculas más simples de los carbohidratos. ¿Cuáles son? La glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿sí? Los monosacáridos, vuelvo a repetir, son estos tres que tienen aquí, glucosa, fructosa y galactosa. Y esos se pueden unir con otros más mediante un enlace glucosídico para formar disacáridos, que quiere decir que son más de dos moléculas de carbohidratos, ¿sí? Entonces, monosacárido viene de uno. Disacárido viene de dos, por eso se llama di, ¿sí? Disacárido viene de dos moléculas, ¿sí? Eso quiere decir que sean monosacáridos o disacáridos, ¿sí? Los monosacáridos y los disacáridos son mejor conocidos como carbohidratos simples. ¿Por qué se llamarán carbohidratos simples o por qué son conocidos así? ¿Por qué creen? Chicos, con lo que ya leyeron, ¿por qué creen que se llaman carbohidratos simples? Los mono y los disacáridos, lo acabamos de mencionar. Que no tiene más azúcares añadidas. No. ¿Por qué más? A ver. ¿Porque tienen más calorías? No. Por su molécula que es es pequeña. Claro, exactamente, porque las moléculas que los conforman, en el caso de los monosacáridos, es una sola molécula, ¿sí? En el caso de los disacáridos, son dos moléculas. Se llaman simples, chicos, porque a la hora de que yo me como un carbohidrato de tipo simple, ¿sí? Las enzimas que yo tengo en mi cuerpo van a degradar de manera muy rápida. ¿Y por qué lo van a degradar de rápida? Por la simpleza de estos mono y disacáridos, porque solamente están conformadas o por dos moléculas que se pueden romper fácilmente o por una molécula que se absorbe inmediatamente, ¿sí? Entonces, por eso se llaman carbohidratos simples.
Tenemos también carbohidratos complejos. En los complejos están los polisacáridos, que los polisacáridos, ahorita les enseño una imagen, pues es una supercadena de muchos monosacáridos, es decir, de muchas moléculas, puede ser que de glucosa, muchas moléculas de fructosa, ¿sí? Que generan un polisacárido, y a esos polisacáridos se les llaman carbohidratos complejos, ¿sí? Es necesario que tengan esta diferencia, también es pregunta de examen, ¿eh? Bien, entonces, aquí lo van a entender mejor. Miren, los monosacáridos más simples, ¿sí? Son pentosas o hexosas. ¿Por qué se llaman pentosas y por qué hexosas? Pues porque tienen la forma de un pentágono, ¿sí? Vean aquí, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esa es una hexosa, por eso se llama hexosa, ¿sí? Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿sí? A esto le llamamos pentosa. Si yo uno, este que está aquí, que es la glucosa, es un monosacárido, es una molécula, ¿sí? Sola. Y aquí tengo la fructosa, otra molécula sola. Pero ¿qué pasa cuando glucosa y fructosa se unen? Ah, pues se hace un disacárido porque ya hay dos moléculas, ¿sí? Unidas. ¿A través de qué? De un enlace glucosídico, ¿sí? Entonces, por eso se llaman monosacáridos, una sola, y si se unen dos, es decir, si se casan, ¿no? Por ejemplo, para que me entiendan, pues ya tengo a una sacarosa, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, vean, aquí tengo a la glucosa más otra glucosa, es decir, dos hexosas, pues lo que me resulta es una maltosa, ¿sí? Que es un disacárido, porque ya hay dos moléculas unidas, ¿sí? Lo que les decía en el anterior diapositiva, esta que está aquí, ¿sí? Si yo uno a la glucosa con la glucosa, voy a tener la maltosa, que es el azúcar de los cereales. El azúcar que podemos tener en cualquier cereal. El azúcar del maíz, el azúcar del trigo, el azúcar de la avena, ¿sí? De todo tipo de cereales. Y aquí tengo a la glucosa más fructuosa, pues lo que me da es una sacarosa, que es el azúcar granulada o el azúcar de mesa que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, todos los días cuando se toman su café, digo, si es que toman café, pues están tomando un disacárido, que es la sacarosa, ¿sí? Y la glucosa más la galactosa, ¿sí? Me da como resultado una lactosa, que es el azúcar que contiene la leche, ¿sí? Y que la lactosa muchas de las veces, pues bueno, hay gente que es intolerante a la lactosa, pero mucha gente no sabe por qué es intolerante a la lactosa. Es intolerante a la lactosa porque para poder degradar o para poder romper estas dos moléculas o para poder divorciarlas, ¿no? Ya no quieren estar juntas, se quieren divorciar, ¿sí? Para poder divorciarlas necesitamos de ¿qué? De un abogado, ¿no? Por ejemplo, o de un juez. Ese juez se llama enzima. Esa enzima es la que va a degradar, ¿sí? O la que va a romper el matrimonio entre la glucosa y la galactosa. Esa enzima en las personas que son intolerantes a la lactosa o no les cae bien la leche entera, pues lo que pasa es que carecen, ¿sí? O les falta esa enzima en su cuerpo, es por eso que no la pueden digerir, es por eso que les causa gases, es por eso que les causa diarrea, malestares, etcétera, ¿sí? Porque carecen de esa enzima necesaria para divorciar a esta lactosa, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahí, muchachos. ¿Queda claro por qué se llaman mono y disacáridos? Si no, díganme y me regreso, porque si me sigo, no me van a entender. ¿Sí queda claro la diferencia entre monosacáridos y disacáridos? Más o menos. Parece Como, ser Es lo que sí. no entiendo. está como que no sé. Ok, a ver. Lo más simple, Pero vean, Otra vez. lo más simple
de un hidrato de carbono, si yo les dijera, ¿cómo está compuesto un hidrato de carbono? Ah, lo más sencillo es una molécula de glucosa, que es esta que tienen aquí. ¿Sale? Esta. Si la viéramos de forma cíclica, esta es su forma cíclica. Si la viéramos de forma cíclica, pues tiene este grupo CH, ¿no? Tiene un grupo OH, ¿sí? Tiene otro grupo OH, un hidrógeno, ¿sí? Esa es su forma química. Y tiene, vean, cuéntenle, 6 lados, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tiene 6 lados la glucosa. Para que esta molécula se forme, bueno, tiene 6 lados. A eso se le va a llevar hexosa. ¿Por qué hexosa? Porque tiene 6 lados. Porque es como un hexágono. ¿Sí? Recuerdan que ustedes al inicio por ahí me mencionaron que los carbohidratos están formados de hidrógeno. Aquí está la H, hidrógeno. Oxígeno, que es este. Y carbono, que es este. ¿Sí? Por eso es que su forma química, ¿sí? Ahora, esta glucosa es un monosacárido. Mono quiere decir uno solo. ¿Han escuchado hablar acerca de la monogamia? No. ¿No? A ver, ¿quién sabe qué es la monogamia? ¿No, muchachos? No. No, no, profe. La monogamia, a ver, para aquellos que no sabían, es que solamente tengas una pareja. Monogamia. Los pingüinos son monogamios. Solamente están con una pareja toda su vida. Y la poligamia, ¿sí? Pues es que tengan pues distintas parejas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se llama monogamia? Porque acuérdense de la pareja, solamente tienen una pareja, mono, ¿sí? Poligamia, que tienen más de 2, 3, 4, 20, 50 parejas, ¿sale? Lo mismo pasa aquí, muchachos. Hablando de monosacáridos, pues que soy yo solito nada más. Solo yo soy glucosa, ¿sí? Si hablo de un disacárido, pues quiere decir que ya estoy uniendo o compartiendo, ¿sí? Con otra molécula, con otra persona, ¿no? Y si me uno, pues vamos a formar algo muy bonito, ¿no? Que sería algo de 2, ¿no? Entonces ahí ya O tengo, sea que ya no se va a llamar monosacárido, mono. se va a llamar disacárido de 2, ¿sale? Imaginemos que yo soy la glucosa y que mi esposo o mi novio es la fructosa, ¿sí? Cuando estamos los dos, pues bueno, hacemos sacarosa, ¿no? Ambos dos nos vamos a llamar sacarosa si nos juntamos, ¿sí? Pero si nos separamos, él va a seguir siendo fructosa y yo voy a seguir siendo glucosa, ¿sí? Entonces, monosacárido, yo solito. Disacárido, 2, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí se entiende? Sí. Sí, profesor, ahorita sí. Bien. Entonces, lo que les decía aquí hay moléculas de glucosa. Imaginemos que esta no es su forma química. Solamente se los puse aquí nada más para que lo vieran. Si yo uno una glucosa con otra glucosa, tengo maltosa, que es el azúcar de los cereales. Si yo uno glucosa con fructosa, tengo sacarosa, que es el azúcar que todos conocemos y que todos hemos consumido en algún momento, ¿sí? Y si yo uno la glucosa con la galactosa, pues tengo
el azúcar de la leche, que se llama lactosa. ¿Sí? Es importante que sepan cuáles son los disacáridos. Monosacáridos tenemos a la glucosa, fructosa y galactosa. Y a los disacáridos son estos que están en blanco, que es la maltosa, la sacarosa y la lactosa. ¿Sí? Sé que parece un trabalengua, sé que son un poquito difíciles los nombres y nuevos para ustedes. Pero, pues bueno, nada más hay que darle un repasito y saber con qué se va a unir para obtener qué es un mono y qué es un disacárido. ¿Sí? Entonces ya entendimos la parte de los mono y de los disacáridos. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo están unidos mediante un enlace qué? Glucosídico. Glucosídico, exactamente. Que no se les olvide eso. Ahora, ya hablamos de los mono y de los disacáridos. Vamos a hablar de unos terceros, que son los polisacáridos. Vuelvo a lo mismo de la poligamia. Poli quiere decir muchos, ¿sí? Esta es la estructura química de un polisacárido. Uh-huh. Cada crucecita que ustedes cada como estrellita es una molécula de glucosa, o puede ser de glucosa, de fructosa, de esas moléculas simples. Entonces, todo este es un polisacárido que está formado por 3, 5, 50, 100, 200 moléculas, ¿no? Entonces, a esto se le va a llamar polisacárido. Estos son conocidos como carbohidratos complejos, ¿vale? Comúnmente los polisacáridos están constituidos por más de 10 monosacáridos. Puede ser por 10 glucosas, por 20 glucosas, 30 glucosas o más, ¿sí? Pero bueno, comúnmente más o menos son de 10 a 20 monosacáridos. Un ejemplo de esto sería el almidón. ¿Sí conocen el almidón? ¿O dónde podemos encontrar el almidón? En la Con las papa. papas. En la papa, sí, en el camote. Uh-huh. Ahí podemos encontrar al almidón. Hay otro tipo de polisacárido, el glucógeno. El glucógeno, chicos, ¿sí? Es muy importante a nivel deportivo, porque el glucógeno, por ahí lo dijeron, y el último equipo lo dijo, ¿sí? Se almacena a nivel de hígado y a nivel del músculo. Y es bien importante porque esta reserva va a ayudar a que cuando haga ejercicio el deportista o a que cualquier persona que desee hacer ejercicio, esta reserva le va a ayudar como primera instancia para que no se fatigue, para que del ancho, ¿sí? Y el cuerpo es bastante sabio, tan así que guarda primero en el músculo, se gasta lo que hay en el músculo. Si yo sigo haciendo ejercicio, se gasta todo lo que está en el músculo de glucógeno. Pero aparte dice, tengo otra reserva, tengo reserva en hígado, ¿sí? Una vez que se gasta la del músculo, entonces se empieza a gastar la de hígado. Y es así como funciona esta parte del rendimiento. Uh-huh. Entonces, este es un polisacárido, muchachos. ¿Sí? Está formado por cientos, por decenas, ¿sí? Centenas de moléculas o de monosacáridos, ¿sí? Por ejemplo, si yo los tuviera ahorita juntos y los uniera a todos de sus manos, todos los que estamos aquí, ¿sí? Imaginen que todos nos agarramos de la mano, este es un enlace glucosídico, ¿sí? Entonces estaríamos formando un polisacárido todo el grupo, porque yo soy un monosacárido, Salvador es un monosacárido, Mayra es un monosacárido,
Plasencia es un monosacárido, ¿sí? Pero como somos como 30, pues vamos a formar un polisacárido, ¿sí? ¿Sí me explicó? Sí. Profe, Bien, dígame. Dígame. no, pues que sí estaba bien, vamos entendiendo, profe. Ajá. Ok. Bien, estos polisacáridos están también presentes en todos los cereales integrales, chicos. Todos los cereales integrales. Por eso también se llaman complejos. Porque vean, el cuerpo se va a tardar muchísimo más en degradarlos, en cortarlos, en otra vez desunir todas nuestras manos. ¿Qué creen que se tarde más? Imagínense que César y Salvador están agarrados de la mano, ¿no? Y imaginemos que en otro equipo estamos todos los que restan del grupo, unidos también de la mano. Ellos estamos de acuerdo que son un disacárido, ¿verdad? Porque son dos. Y nosotros que somos como 20, 25, por ahí así, estamos unidos también de la mano. Y yo pongo a desunir las manos de cada uno de nosotros a una persona, a Mayra. Le digo, oye Mayra, empieza a cortar, ¿no? Las cadenas, ¿no? ¿A qué creen que le cueste más o qué creen que le lleve más tiempo desunir? ¿La unión de César con Salvador o la unión de todos nosotros que somos 20? Pues la de todos, ¿no? La de todos, exactamente. Mayra se va a tardar Profe. muchísimo más, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman perdón, carbohidratos complejos, porque le lleva más tiempo al cuerpo degradarlos, cortarlos o hidrolizarlos, ¿sí? Y entre más tiempo les lleve, pues bueno, más tiempo va a tardar en absorberse, ¿sí? Y los monosacáridos y los polisacáridos, no, los monosacáridos como es una sola molécula, pues rápido se absorbe y se va a la circulación y es utilizado para lo que tiene que ser, para la energía, para darnos energía, para movernos, para pensar, para ver, para actuar, ¿sí? Los disacáridos, pues bueno, se va a tardar un poquito, pero bueno, casi nada, ¿no? Y una vez que los corte Mayra, pues luego se van a absorber. ¿Sí? Luego se van a ir para lo que se tienen que ir. ¿Sale? Bien, Profe, dígame. no, Entonces, no, que sí. Está bien. ¿qué pasó, César? No, digo que sí está bien, que va quedando claro. Ok. Entonces, esos son los polisacáridos, muchachos. ¿Sí? Ahora, la función principal, y eso también es pregunta de examen, la función principal es de energía. La de los carbohidratos es de energía. ¿Recuerdan cuál era la función principal de las proteínas? ¿La formación de qué? ¿El músculo, el tejido muscular? De tejido, ¿sí? Exactamente. Aquí los carbohidratos, la función principal es la energía, aportarnos energía. Chicos, quien no tiene, quien no tiene suficiente reserva de hidratos de carbono no puede pensar bien. No hay manera de que piense bien. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, el cerebro, lo primero que ocupa para pensar son los hidratos de carbono, ¿sí? Otras células de nuestro cuerpo que utilizan la energía son los leucocitos, los eritrocitos, es decir, las células de la sangre, ¿sí? Se recomienda que se consuma del 55 hasta el 70% de hidratos de carbono, pero estos no deben ser más de la mitad, no deben de ser simples, sino tienen que ser complejos
para que el cuerpo se tarde muchísimo más en degradarlos, ¿sí? Y que nuestros niveles de glucosa estén en equilibrio. Porque si yo solamente en mi dieta tengo, de mi 100% de mi dieta, tengo 70% de hidratos de carbono de tipo simple, pues en 1 o en 2 horas se van a absorber y voy a tener bastante glucosa en mi cuerpo, que es lo que pasa con las personas diabéticas. Como su páncreas, ¿sí? No produce la suficiente insulina, que la insulina es esta hormona que degrada o que absorbe a la glucosa, ¿sí? No hay suficiente, y como hay mucha glucosa, pues dice, a ver, espérame. Hay bastante glucosa, imaginemos que hay 100 glucosas, y solamente tengo 20 insulinas, ¿no? Y solamente una insulina tiene la capacidad de absorber a una glucosa. No hay más. No puede absorber 2, 3 de un solo jalón. No puede. ¿Sí? Entonces hay bastante en el cuerpo, bastante glucosa en el cuerpo, que la insulina dice, espérame, ya no puedo más, y hay una resistencia. A eso se le llama resistencia a la insulina. La insulina se resiste a seguir trabajando con tanta glucosa que hay en el cuerpo. Eso es lo que pasa con los diabéticos. Entonces, por ese aspecto, hay que consumir hidratos de carbono, pero que de preferencia sean complejos. ¿Dónde encontramos a los complejos, muchachos? Ya se los dije. ¿Dónde? En los polisacáridos. Los complejos en los polisacáridos, pero ¿en qué alimentos los encontramos? En el arroz, en los integrales. Cereales, Cereales integrales, pastas. exactamente. A las 2. A la 1, perdón. ¿Sí? En los cereales integrales, en el arroz, ¿sí? En el trigo, en la avena, ¿sí? Todos los cereales integrales, habidos y por haber. Y los carbohidratos simples, ¿dónde los encuentro? En las semillas. No. ¿A dónde encuentro a la lactosa? ¿A dónde encuentro a la glucosa? ¿A dónde encuentro la sacarosa? La leche. El azúcar, Las frutas, cereales, digo, azúcar, El leche. azúcar simple, ¿sí? galletas, pan blanco. En el pan blanco, en cualquier pastelillo que traiga chocolate, ¿sí? Cualquier pastelillo que tenga azúcar glass, ¿sí? En las frutas también son azúcares simples, son disacáridos. Uh-huh. Pero bueno, habría que ver esa parte de que no son malos, simplemente se absorben mucho más rápido. Por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento, que es un maratonista, en cierta medida cuando va en la carrera y ya se agotaron sus reservas de glucógeno, pues bueno, necesitamos darle un hidrato de carbono simple para que suba su glucosa, ¿sí? Suba su glucosa y tenga mucho, mucho más rendimiento, ¿sí? Su alimentación antes de llegar a la competencia, es decir, antes o sea, todo su entrenamiento, pues bueno, ahí su dieta tiene que basarse en hidratos de carbono de tipo complejo, porque yo quiero que tenga sus reservas de glucógenos llenas al tope, que en músculo y en hígado tenga suficiente glucógeno para que cuando llegue a la competencia, ¿sí?, no se fatigue. Uh-huh. Y estos hidratos de carbono de tipo simple se dan justamente para evitar que se terminen esas reservas de glucógeno y que se vaya a fatigar mi deportista. ¿Sí? Entonces, por eso se dan geles, por eso se dan bebidas con hidratos de carbono, por eso se dan, por ejemplo, agua de naranja, ¿no? Con un poco de sodio.
¿sí? Carbohidratos simples, o incluso se puede dar una barrita energética que no es cualquier barra que encuentren en el supermercado, ¿eh? No. Son barras para el deporte que están hechas de carbohidratos simples, ¿sí? Entonces, he ahí Oiga, profe, y entonces, ya sígale. ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo es así, por decir, el tiempo de absorción después de que, no se hace ese ejercicio y eso? ¿Cuánto es el tiempo o existe un cierto tiempo de absorción de proteínas y todo eso en alimentos? Los que se absorben mucho más rápido, primero son los carbohidratos. En orden serían primero los carbohidratos simples, después los complejos. Los carbohidratos simples empiezan a degradarse desde la boca, chicos. Desde la boca tenemos enzimas que degradan a los carbohidratos. Tenemos, por ejemplo, la lipasa y muchas enzimas. Tienen nombres bastante raros. Sí, pero desde la boca se están degradando hidratos de carbono. Por eso les digo que son los primeros que se degradan, perdón. Los segundos que se degradan son las proteínas. Y los últimos en degradarse por ser mucho más densos, ¿sí? Son los lípidos. Por eso, no sé si recuerden que dentro de la distribución o dentro de la recomendación, a esto me refiero con el 55 o 70% del total de la dieta. Es decir, si yo tengo 2,000 calorías, esas 2,000 es mi 100%. Por lo menos, supongamos que agarramos el más bajo, ¿no? El porcentaje más bajo. Por lo menos el 55% de esas 2,000 calorías tienen que ser de hidratos de carbono. Y de preferencia que esos hidratos de carbono sean complejos, ¿sí? Para que mis reservas de glucógeno estén llenas. ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo como hasta que se absorbe? Alrededor de 2 horas. Alrededor de 2 horas. Y esto le lleva tiempo de degradar a los hidratos de carbono, a las proteínas, les lleva alrededor, no sé, desde 2 hasta 3 horas, y a los lípidos hasta 4 horas. Por eso, chicos, por eso los nutriólogos recomiendan que no se tengan horas de ayuno tan prolongadas, es decir, que entre una comida y otra no pasen más de 4 horas, porque ese es el tiempo establecido en el que se absorben todos los alimentos que tú pudiste haber consumido. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a un nutriólogo y le digan, no, pues cada 4 horas, ya sé por qué. ¿Sí? Bien. Entonces, disacáridos se absorben rápidamente, ¿sí? Los polisacáridos tardan mucho más en digerirse, y a esta velocidad con la que se absorben los hidratos de carbono, chicos, se le llama índice glucémico. Y acuérdense bien de este concepto, índice glucémico, ¿sí? ¿Qué es el índice glucémico? La velocidad y la cantidad a la que se absorbe, ¿sí?, los carbohidratos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la tablita, vean. Un índice glucómico o una glucosa en sangre de... ¿Alguien se ha hecho un examen de glucosa en sangre? ¿Un examen de laboratorio? No. ¿Es el de química sanguínea, profe? No. Ajá, una química sanguínea, ¿sí? Sí, yo sí. ¿De cuánto le ha salido su glucosa? Ay, no me acuerdo, pero es que ya tiene tiempo que me lo hice. ¿Alguna vez han ido al hospital y les han hecho una prueba rápida, un piquete en el dedo? Muchachos, prevengan. Están jóvenes, pero hay que prevenir y checarse. Bueno. Pero nomás un piquete o que le saquen sangre, profe. Esta es una prueba rápida, es una prueba capilar que se realiza rápidamente en un glucómetro. Un glucómetro. Ajá, que es los diabéticos todos los días lo usan, ¿no? Para medir su glucosa todos los días. Es donde ponen esas cintitas, profe. Exactamente, las cintas.
¿sí? Meten la cintita en el glucómetro y les da la medición de la glucosa de una manera rápida. Cuando le sacan sangre, ¿no? En la vena, pues bueno, ya es un estudio mucho más certero. Tiene mayor confiabilidad, ¿sí? Y pues es una medida que se hace en ayunas. Mientras que la del glucómetro, pues esa se puede hacer después de que hayan comido, antes, ¿no? Para ir checando cómo anda su glucosa en todo el día, ¿sí? Pero bueno, lo normal, chicos, vean aquí la tablita, esta que dice glucosa en sangre, se mide en miligramos por cada 100 mililitros, ¿sí? Entonces, si yo tengo una glucosa, que es lo normal, ¿eh? Lo normal que tienen que tener ustedes es de 100 o desde 110 hasta 90, ¿no? Eso es lo normal. Si ustedes se toman una glucosa en ayunas, eso es lo que tienen que tener. Si no, hay alguna alteración en su cuerpo, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo como un alimento, ¿no? Yo tenía mi glucosa a lo mejor en 100, ¿sí? Y ahorita me como un mango súper rico, ¿no? Como estoy yo comiendo un hidrato de carbono de tipo ¿qué? Si me como un mango, ¿qué estoy ingiriendo? Un carbohidrato de tipo ¿qué, muchachos? Simple. Simple. Exactamente. ¿Se va a absorber rápido o lento? Rápido. Rápido. Exactamente. Rápido. Entonces, ¿qué va a suceder? Que mi glucosa en sangre se va a elevar. Y esto es lo que pasa, vean el puntero, ¿sí? De estar de 100, mi glucosa en 100, yo me como el mango, a lo mejor puede subir hasta 140 o 150. Y está bien, porque van a transcurrir alrededor de a lo mejor una hora, hora y media, y mi glucosa va a volver a la normalidad, va a volver a 100, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, pues vengo de despertar, ¿no? No desayuné, estoy aquí en clase, a las, a las 12 del día sin haber probado alimento, ¿sí? Pues mi glucosa, ¿qué creen que le vaya a pasar? Baja. Va a Va a disminuir o bajar. va a bajar, Ah, pues, exactamente. Entonces, de tenerla en 100, pues bueno, puede ser que la tenga hasta en 70, en 60, y que si sigo así con Y ese es cuando se patrón, marean. ajá, ¿sí? Que si sigo con ese patrón de no desayunar por las mañanas y de tener mis ayunos bien prolongados, ¿no? Pues lo que va a pasar es que me voy a empezar a marear, me voy a sentir mal. ¿Por qué se empiezan a marear? Por lo que les decía al principio, chicos, el cerebro solo utiliza hidratos de carbono para pensar, ¿sí? Entonces, por eso es que se empiezan a marear, se empiezan a sentir mal, ¿sí? Bien, porque no le está llegando energía al cerebro. Entonces, a la bajada o a las cantidades bajas de glucosa en sangre se le va a llamar hipoglucemia. Ya habíamos hablado del hipo y del hiper, ¿no? Hiper arriba, hipo abajo, ¿sí? Hiper, acuérdense del hiper Soriana o ¿cómo le llaman? Soriana hiper, ¿no? Porque está grande. Hiperglucemia quiere decir glucosa alta. Hipoglucemia quiere decir glucosa baja, ¿sí? Entonces, cuando alguien está mareado, no comió, se fue a la escuela sin desayunar y anda como sonámbulo, pues está hipoglucémico, ¿sí? Bien. Hasta ahí, ¿se entiende lo del índice glucémico? Sí. sí. Bien. Sí, profa. Aquí, chicos, en esta tabla les coloqué el índice glucémico, ¿sale? De algunos alimentos, por ejemplo, en IgE. IG quiere decir índice glucémico. Vean, el mango, por ejemplo, que me quiero comer, ¿no? Y que lo tengo aquí a la mano, vean, que ahorita en un ratito me lo voy a comer porque ya es mi colación. El mango tiene 51 de índice glucémico, ¿no?
Hay algunos alimentos que tienen menos. Por ejemplo, si yo me comiera un nopal, pues no subiría tanto mi glucosa, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, una tortilla de maíz tiene 52, ¿no? Casi lo mismo que el mango. De ahí el por qué se le pide a las personas que no consuman más de 2 o 3 tortillas, ¿sí? Las uvas, 46, ¿sí? ¿A poco tiene más índice glucémico una harina de, una tortilla de harina, por favor, que la de maíz? Claro, sí, porque no es lo mismo que hagas una tortilla de harina, o la harina de trigo es la harina blanca, ¿sí? Que es, no quiere decir que sea integral, ¿eh? Es una harina refinada. Por eso es que tiene más índice glucémico. A una tortilla de maíz y que sea totalmente de maíz, ¿eh? Porque hay cada tortillería que le pone harina más el maíz para que no le merme. Pero si estamos hablando de una tortilla de maíz nixtamalizado, pues bueno, sí, entonces sí tiene un poquito más. ¿Sí? ¿Cuántos son así como que lo recomendable, se podría decir, en tortillas de maíz, en comer? En cada comida, por ejemplo, si vas a almorzar y comer, pues a lo mejor te comes 2 en el almuerzo y 2 en la comida, ¿no? Digo, hay gente que yo sé, muchachos, que hay gente que En la cena ya no se puede, entonces. yo sé que hay gente que he conocido, hay gente que se come hasta 10 o medio kilo de tortilla. A ver. No manches, Sí. pues yo me echo 8. Entonces, si ustedes son de aquellos que se comen bastantes tortillas, pues hay que empezar a disminuir, ¿no? Si se comen 10, pues en esa semana voy a hacer el propósito de disminuir una tortilla, ¿no? Si me comía 10, pues 9 esta semana. La otra semana me voy a comer una menos. Pues la siguiente semana voy a comer 8 tortillas, ¿no? Y así ir disminuyendo. No les digo que de 10 tortillas se coman 2 nada más, no, sino que vayan disminuyendo hasta que su capacidad gástrica o hasta que su estómago se adapte. No pueden quitar de tajo todo, pero sí ir disminuyendo paulatinamente. Y sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Fíjense, mi mamá era una de las personas que consumía el agua, pero no era dulce, era miel, ¿sí? Era una cosa impresionante, no. O sea, su agua de sabor, ella súper nutritiva, pero la endulzaba con bastante azúcar, ¿sí? Pero fíjense, fui tratando de disminuir la cantidad que le ponía hasta que logré que ya no le ponga azúcar a sus aguas de fruta. Y eso es un gran avance, ¿sí? Y así le pueden ir haciendo ustedes, chicos. O sea, es cosa de que ustedes quieran, ¿sí? Bien. Profa, pero por ejemplo, hay personas que pueden comer, profa. ¿Sí me escucha? Sí. Digo, hay personas que pueden así comer y no engordan. ¿A qué se debe? A múltiples Y factores. Aldair. @César y yo. A veces es por el metabolismo, a veces es por genética. Es multifactorial, ¿eh? Pero bueno, hay Lombrices. el que estén delgados, chicos, aguas, ¿eh? Ajá. El que A ver. estén delgados, y hay estudios que lo han demostrado. El que estén delgados no quiere decir que estén sanos, ¿eh? Porque puedo tener una persona que vive con obesidad y una persona súper delgada, ¿sí? Y si yo hago algún estudio bioquímico, algún estudio de laboratorio, a veces la persona que es más delgada tiene el colesterol y su glucosa por los cielos, ¿eh? Cuando que a lo mejor lo percibo como está obeso, lo percibo enfermo, no, en realidad no. Entonces, el que estén delgados no quiere decir que estén sanos, ¿eh? Dale. ¿Vale? Me voy a revisar entonces. Yo también.
Bien, chicos. Y aquí están otros índices glucémicos, por ejemplo, de los frijoles, de la leche, del yogur. El yogur natural, chicos. Si ustedes están acostumbrados a beber yogur de sabor, pues bueno, hay que cambiarle a un yogur natural, ¿sale? Y la Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola tiene 63, que es uno de los más elevados, y por cada 250 mililitros, ¿sí? Es más o menos lo de una lata, imagínense, no se toman una lata, se toman lo de 600 mililitros, ¿no? Lo que veíamos en un inicio, ¿no? De acerca del azúcar. Bien, ahora, los niveles de glucosa en sangre se elevan después de una comida, ya decíamos, yo me voy a comer mi mango, se eleva mi glucosa, ¿sí? Y la insulina es una hormona que produce el páncreas. Aguas, ¿eh? Porque no sé si escucharon por ahí un meme de hace tiempo de este programa de los doctores, que decía que la insulina era producida por el hígado, ¿no? Fue muy sonado el meme del médico Fue una programa comedia, ¿no, de profa? Televisa, de que era de comedia, algo así. Uh-huh. Y le hicieron ahí su meme de que no se aprendió bien su guión, ¿no? No, chicos, la insulina es producida por el páncreas. Acuérdense, por el páncreas, ¿sí? Y el páncreas, pues bueno, transporta glucosa hacia el interior de los tejidos. En el tejido muscular se almacena como glucógeno. Ya les decía, el glucógeno se almacena en dos partes, en músculo y en hígado, ¿sí? ¿Cómo se llama este proceso de almacenamiento? Se llama glucogénesis, ¿sí? Glucogénesis. ¿Génesis viene de qué? ¿A qué le suena génesis? ¿De creación? A creación, El ¿verdad? inicio, Soy el como bien inicio. bíblico. A la creación, ¿sí? Creación de glucógeno, gluco, ¿sí? Entonces, este es un proceso irreversible, es decir, una vez que ya ha entrado a hígado el glucógeno, ¿sí? No se puede degradar y se queda ahí como almacén. La glucosa que ha entrado ya no sale, por lo que se adhiere a un grupo fosfato y se convierte en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces se queda ahí como almacén. ¿Para qué? Para que en un momento dado, cuando el cuerpo a lo mejor esté en un ejercicio muy extenuante o en un periodo de ayuno muy prolongado, entonces entre al quite esta reserva de glucógeno que tenemos en hígado, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué importancia, además de todo lo que ya dijimos, tiene la glucosa? Pues bueno, recuerden, es la principal molécula productora de energía, ¿sí? Cuando se sienten cansados, o sea, es que les falta glucosa, es que les falta ATP. Esta glucosa pasará del sistema digestivo al sistema circulatorio, es decir, yo me comí mi mango, pasa a mi sistema digestivo, es decir, a mi estómago, y una vez que se absorbe en el intestino delgado, pasa a mi sistema circulatorio, es decir, a la sangre, ¿sí? Ahora, cuando está en sangre, la glucosa, una parte se va a ir a mantener niveles óptimos de sangre, tanto en hígado como en músculo, y se va a ir liberando poco a poco para mantener una glucosa bien, ¿sí? Y la segunda parte, o otra parte, se va a almacenar en mi tejido muscular, en mi músculo, ¿sí? ¿En forma de qué? De glucógeno también. Entonces, esto es lo que pasa, esta es la importancia de la glucosa. Ahora, ¿qué pasa a los hidratos de carbono en la actividad física? Algo que está contraindicado, chicos, o sea, algo que no se debe hacer en la actividad física, es dar hidratos de carbono simples 1 hora antes de la actividad física. ¿Por qué creen? 1 hora antes. ¿Por qué no? Porque puede haber un rebote. O sea, en vez de que adquieras toda esa, ¿cómo se llama?
Porque los digiere rápido, profe. Exactamente. Yo lo que quiero, chicos, yo lo que quiero es que mi deportista o la persona que se va a hacer actividad física o que va a competir, yo lo que quiero es que tenga su energía al tope. Y si yo le doy una hora antes hidratos de carbono de tipo simples, a la hora se los va a gastar y no le va a servir de nada. Entonces, ¿por qué no? Porque se aumentan los niveles de azúcar en sangre, se libera gran cantidad de insulina, ¿sí? Y provoca a lo que se le llama un efecto rebote, y no rebote de peso, sino rebote de la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿sí? Es decir, que se produce una hipoglucemia, es decir, supongamos que doy una hora antes un hidrato de carbono simple, ¿no? Como es simple, se va a absorber mucho, muy rápido y se va a elevar mi glucosa. Pero así como se eleva, chicos, se baja. Y como no hay alimento y no hay, me voy a ir a una hipoglucemia. O sea, de estar en una hiper, voy a bajar a una hipoglucemia. Y mi entonces persona, pues se va a sentir cansada, se va a sentir fatigada. Cuando comience su competencia. Entonces, esto es lo que está contraindicado, ¿sí? Eso no se debe hacer. Lo que sí está indicado, ¿sí? Es que, por ejemplo, en ejercicios aeróbicos, por ejemplo, en las carreras, ¿no? En los maratones, se puede ingerir azúcares simples inmediatamente antes de la carrera. Inmediatamente me refiero a 10 minutos, 15 minutos antes, ¿sí? O durante la carrera pueden usar algunos azúcares simples o bebidas con líquidos del 6 al 8% de glucosa, ¿no? ¿Qué más? Una vez vamos a hablar de las bebidas. Pero eso sí está indicado, 20 minutos antes, 15 minutos antes, 10, pero no una hora, ¿sí? Y ahora ya saben por qué. ¿Sale? Una vez cuando iba en la prepa hubo una carrera y yo llegué tarde a esa carrera. Entonces, como ya era tarde, pues ya no desayuné ni calenté y empecé a correr y me mareé, me dio la pálida a media carrera. Claro, porque no tenía por ahí un alimento que se estuviera absorbiendo durante que usted corría, ¿no? Y venía además de un ayuno prolongado, es decir, venía de haber dormido sin ingerir alimento durante por lo menos 8 horas. Ajá. Exactamente. Entonces, una persona, chicos, puede aumentar a 60-70% del total de su dieta la ingesta de hidratos de carbono para aumentar las reservas de glucógeno y así aumentar también el rendimiento y bajando la intensidad del ejercicio una semana antes de la competición y descansar 1 o 2 días precedentes. Es decir, si ustedes llegan a estar al frente de un equipo, tienen que saber que, como entrenadores, nutricionalmente hablando, ¿sí? Tienen que disminuir la intensidad del entrenamiento por lo menos una semana antes. Si no se puede una semana antes, pues bueno, 2 días antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, entonces van a gastar el glucógeno que ya se dio durante todo el entrenamiento y va a valer más, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a estar al frente de eso, acuérdense, una semana antes hay que disminuir, ¿sí? La intensidad del entrenamiento. ¿Para qué? Para que no se gasten tanto las reservas y cuando llegue la competencia, llegue con sus reservas al tope y tenga un buen rendimiento. Inmediatamente después de la actividad física, o sea, es decir, ya terminó la competencia, terminó el partido, ¿no? Después de que haya terminado el partido, inmediatamente después, ¿sí? Hay que ingerir glucosa para nuevamente llenar las reservas. Esto sobre todo si va a haber otra competencia que está cerca, ¿sí? Y pues bueno, esto es para llenar reservas de glucógeno muscular e ingerir fructosa para llenar glucógeno hepático. Es decir, tanto llenar
reservas que hay en el músculo como reservas que hay en hígado, ¿sí? Para no gastar de más. Entonces, es inmediatamente después de la actividad física, ¿sí? Puede ser, no sé, desde una fruta, ¿no? Una naranja, un plátano, ¿sí? Un mango, ¿sí? Pero inmediatamente después, además de hidratarse correctamente, que más adelante vamos a hablar de la hidratación. Y por último, chicos, la fibra. Por ahí mencionaban, la fibra es un polisacárido, ¿sí? La fibra la encontramos también en los cereales integrales, en cualquier cereal integral, ¿sí? No puede ser digerida, ningún tipo de fibra de las dos que hay es digerida, es decir, no se absorbe, chicos, solamente sirve para dos cosas. Una, para combatir el estreñimiento, otra, para disminuir niveles de colesterol o de glucosa en sangre, pero nada más, ¿sí? Entonces, pues bueno, permanece en el colon, retiene agua, favorece que avance la popó, ¿no? El avance fecal. Y las recomendaciones van del 20 al 35, de 20 a 35 gramos por día. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo me como del cuadrito que está ahí, vean, de este cuadrito, si yo me como una fruta con cáscara, porque la fibra está en las cáscaras de las frutas, ¿sí? Tiene alrededor de 2 o 3 gramos de fibra. Y si me dice aquí que mi recomendación va de 20 a 30, pues más o menos lo que puedo consumir de avena, pues a lo mejor 100 gramos, ¿no? Ya tengo 10 gramos, ya tengo casi la mitad, ¿no? Y también me puedo comer una fruta o 3 frutas, ¿no? 3 frutas al día, que es lo recomendable. Pues ya tengo otros 9, póngale que 10 gramos, ¿no? Ya tengo, entre la avena y la fruta, ya tengo mis 20 gramos, ¿eh? Y hay que ponerle por ahí unos porotos, que son los frijoles, ¿eh? Porotos son frijoles, nomás que este es algo español. Media taza de frijoles, ¿no? Ya tengo otros 10 gramos o 9 gramos. Pues ya tengo 29 gramos. Casi mis 30 gramos. Y si a eso le puedo poner una verdura, no sé, se me ocurre un nopal o 2 nopales, ¿no? O una taza de nopales, pues ya tengo otros 10 gramos y ya consumí lo de mi fibra que tengo que consumir en un día. ¿Sí? Bien. Entonces, pues bueno, algunas propiedades de las fibras alimentarias es que reducen, y esto se ha comprobado científicamente, reducen el riesgo de padecer cáncer de colon, ¿sí? Claramente disminuyendo el consumo de embutidos, y aumentando el consumo de fibra. Y la reducción de velocidad de vaciamiento gástrico, es decir, este tipo de fibra disminuye la cantidad de glucosa en sangre y esto se da más en diabéticos. Se les pide que consumen fibra, ¿sí? Para disminuir niveles de glucosa. Así también favorece una mayor saciedad, ¿sí? Si nosotros damos o recomendamos alimentos ricos en fibra en una persona que requiere bajar de peso, pues esto lo que va a hacer es dar volumen y por tanto crear una sensación de que está saciado, de que está lleno, ¿sí? Bien. Ok. Y aquí les puse un cuadrito de los alimentos también que contienen fibra por cada 100 gramos, cuántos gramos contiene cada alimento, ¿no? Por ejemplo, está el apio, el ejote, la espinaca, nopal, naranja, plátano, tamarindo, guayaba. En los cereales está el arroz, ¿sí? Las tortillas, el cereal, y demás cosas, ¿no? Y aquí les coloqué, pues, las recomendaciones en gramos para cada edad, ¿no? Por ejemplo, en mayores de 50 años,
pues se requiere una mayor cantidad de fibra, a diferencia que en los niños de 2 a 4 años, pues un poquito menos, ¿no? En su caso, que tienen casi todos de 19 años en adelante, pues la recomendación va a partir de los 30 gramos a 35 gramos de fibra diaria, ¿sí? Para que tengan evacuaciones felices, ¿sí? Y listo, chicos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No, profe. No, profa, va a subir esa presentación a la No, plataforma, profa. ¿verdad? Sí, va a estar en la plataforma y va a estar el video también. Déjenme pausarlo.